Señores discentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio que nos va a permitir compartir algunas ideas o lineamientos generales en este denominado video número 1, que tiene como finalidad compartir con ustedes simplemente algunas ideas bastante generales con relación o relacionadas a la unidad de aprendizaje número 1, teoría de la prueba, y a la unidad de aprendizaje número 2, que es el contexto de la prueba directa, la prueba testimonial. La intención de sentar estas bases muy generales acerca de estos dos temas que hemos mencionado es establecer algunos lineamientos que permitan ampliar la base de discusión que ustedes tendrán a partir de el análisis jurisprudencial con sus docentes correspondientes en el respectivo chat, y que sin duda alguna ustedes podrán luego de ello ampliar en las respectivas sesiones síncronas programadas por la Academia de la Magistratura. Entonces, esa es la finalidad de este primer video, como vuelvo a repetir, establecer simplemente ideas generales, ideas bases que sirvan de insumo que pueda ser tomado por los señores docentes y por ustedes, señores discentes, para poder establecer este diálogo y esta retroalimentación que debe existir sobre esta temática que gira en torno general al tema de la prueba. Muy bien, permítanme, para poder hacer un seguimiento más ordenado de estas ideas, vuelvo a repetir, absolutamente generales, permítanme, por favor, compartir una presentación que nos permitirá un desarrollo más ordenado. Muy bien. Como les venía mencionando, ahí tienen ustedes la competencia del curso, ustedes lo tienen descrito en los elementos del curso, están en el sílabus, lo tienen también en la guía de aprendizaje, ¿correcto? Este curso que nos ha encomendado la Academia de la Magistratura, yo solamente a nivel de presentación, está diseñado en 4 unidades de aprendizaje. La primera unidad de aprendizaje referida a la teoría de la prueba, la segunda unidad de aprendizaje referida a la prueba directa, donde se ha seleccionado dentro de este espectro a la prueba testimonial. La tercera unidad de aprendizaje referida a la prueba prohibida, básicamente a las probaciones probatorias y dentro de ellas al análisis comparado de la prueba ilícita y la prueba irregular. Y finalizando el curso, en una unidad de aprendizaje número 4, tendremos el tema de la prueba indiciaria, donde discutiremos acerca de los elementos y, lo que es más importante, la capacidad acreditativa que tiene este tipo de prueba. Muy bien. Como hemos mencionado, este video tiene por finalidad desarrollar las unidades temáticas relacionadas a la unidad número 1, teoría de la prueba en general, y la unidad de aprendizaje número 2 respecto a la a la prueba testimonial como parte de la denominación más genérica de la clase de las pruebas directas. Fíjense, hemos tratado de seleccionar algunos temas con relación a la teoría de la prueba para poder hacer un seguimiento, vuelvo a repetir, más ordenado de este tema, porque evidentemente por la extensión del curso, que es lo que se quiere, es que sea eminentemente práctico, no podemos abarcar sin duda alguna un campo tan vasto y tan absolutamente importante como la prueba dentro del contexto del proceso penal. Entonces, fíjense, en esa línea, básicamente son 3 elementos centrales, yo diría hasta un cuarto que lo veremos casi al final de la unidad, pero que podríamos basarlos en, primero, discutir acerca del concepto de prueba, pero no un concepto teórico, no un concepto en el cual no abordaremos, lamentablemente, una discusión tan rica como es, por ejemplo, el concepto de verdad, sin duda alguna, pero que por lo menos debamos tener un concepto operativo que nos permita aplicarlo a casos concretos. Una vez que hayamos concluido el concepto de prueba, su naturaleza jurídica, los elementos que la conforman, pasaremos a un segundo espectro, un espectro más subjetivo, que es ya referido al tema del derecho a la prueba, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del derecho a la prueba, la naturaleza jurídica del derecho a la prueba, los límites que tiene el derecho a probar, ¿no es cierto?
Eso básicamente porque son conceptos que finalmente son operativos y se van a aplicar en la discusión probatoria, toda la actividad probatoria a lo largo del proceso penal. Luego entraremos a discutir un tema que creo que es absolutamente apasionante desde mi perspectiva, que es el tema de la carga de la prueba y la presunción de inocencia. Es un tema bastante interesante por cuanto, en general, los procesalistas penales, o los que nos dedicamos al proceso penal, aficionados como yo, por ejemplo, a este tema, siempre hemos tratado de mencionar pues como si fuera un tema privativo del proceso penal, el de la presunción de inocencia como una presunción, ¿no es cierto? Que su elemento central, o mejor dicho, la consecuencia central o evidente es que le otorga toda la carga de la prueba al Ministerio Público. Entonces vamos a analizar si eso es cierto, ¿no? Si es efectivamente cierto que el elemento central dentro del proceso penal es que haya la presencia de una presunción. ¿O no será más bien que es la regla de aplicación general de que quien afirma un hecho lo tiene que probar? Lo veremos en su momento, ¿no? Porque se percatan claramente es que si el fiscal tiene una base, tiene una hipótesis de imputación. Entonces, como él tiene una hipótesis de imputación, lo tiene que probar. Pero no lo tiene que probar porque tenga la carga de la prueba porque el otro tiene presunción de inocencia. Es porque le está afirmando tal hecho. Y eso tiene connotaciones interesantes dependiendo de cuál de las posiciones ustedes asuman. Porque, por ejemplo, eso va a tener efecto en cuanto a la situación, y les pido que este tema, de ser posible, lo puedan ampliar a nivel de la discusión que ustedes van a tener con los señores docentes, con los docentes correspondientes en la sesión de chat. Y es qué pasa con las alegaciones de defensa de la parte imputada. Por ejemplo, se alega legítima defensa. ¿Quién lo tiene que probar? ¿Todo lo tiene que probar el fiscal? O si es que hay una alegación de defensa, como la mencionada a través de este medio técnico, a través de esta causa de justificación, ¿no es cierto? Tiene que probarla quien le está alegando. O es que también está revertida o también está revestida del manto protector de la presunción de inocencia. Tema que les pido, por favor, que puedan ustedes explayarse en la discusión. Y en este mismo contexto, que creo que es un tema también apasionante, es el tema de la carga dinámica de la prueba o carga probatoria dinámica, ¿no es cierto? Este instituto referido a la distribución de las cargas probatorias en función de la facilidad de acceso al medio de prueba, pero que es muy probable que su presencia en el proceso penal, si uno puede tomar la opción de decir, oye, pero es que eso linda y choca contra la presunción de inocencia, pero ¿qué es lo que está pasando? Otro tema, por favor, que los planteo, puedan discutir con sus docentes en la respectiva sesión de chat o en la respectiva sesión síncrona o reunión síncrona, es el tema, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los delitos de lavado de activos? ¿O qué va a pasar, por ejemplo, cuando comencemos a tener procesos en los cuales se discuta los ciertos sistemas de cumplimiento con relación a la famosa responsabilidad administrativa de las personas jurídicas? ¿Tiene algún asidero, tiene alguna utilidad ahí el tema de la carga dinámica de la prueba o la carga probatoria dinámica? Un tema que les pido que ustedes lo puedan evaluar y lo puedan discutir con los docentes correspondientes. Pero esa es básicamente digamos, la línea temática de esta unidad, ¿no? Luego, cuando ustedes ingresen, y acá simplemente, como vuelvo a repetir, son llanamente esquemas generales, esquemas de presentación que tratan de fijar algunos puntos que puedan servirles para la discusión, ¿no? Evidentemente, ustedes, a través de la revisión que han tenido de toda la literatura procesal con relación al tema de prueba y en su quehacer jurídico, ustedes siempre han tenido este famoso puerto común, ¿no? De que la prueba puede ser utilizado, el concepto de prueba. Fíjense que acá todavía estamos utilizando un concepto de prueba absolutamente coloquial, ¿no es cierto? Que entender la prueba desde tres perspectivas o de tres visiones, como medio, como actividad, como resultado. Creo, independientemente que eso es un tema que ustedes lo abordarán y lo discutirán en la correspondiente síncrona, en nuestro sentido, a partir de lo que nosotros conceptualizamos respecto de este tema, creo que hay dos ideas centrales. Hay dos ideas centrales que uno no puede dejar de perder de vista cuando afronta el concepto o la temática de la prueba, que hay dos actividades humanas que ahí están jugando. Una primera actividad es la actividad de la parte procesal. La parte procesal, si nosotros nos damos cuenta, más allá de utilizar conceptos como proposiciones, como utilizar conceptos como enunciados, como
utilizar el concepto como afirmaciones. Lo que hace la parte procesal es presenta al juez una representación de una realidad que ya ocurrió. Porque la prueba, como mecanismo, como método, para lo que sirve es reconstruir, es proporcionar los elementos que permitan reconstruir un hecho del pasado. Es como las piezas del rompecabezas que nos van a permitir poder armar algo que ya ocurrió. Y como ya ocurrió, nunca sabré a ciencia cierta qué es exactamente lo que pasó, porque exactamente ese es su concepto, ya ocurrió. Entonces la prueba viene pues como un auxilio que me va a permitir tratar de reconstruir el hecho del pasado. Entonces, cuando la parte procesal plantea su actividad probatoria, lo plantea primero esbozando una representación desde su perspectiva de lo que ocurrió. Señor juez, yo considero que lo que pasó fue esto. Obviamente esa representación será de cargo desde la perspectiva del fiscal y obviamente lo que pretenderá la defensa es o negar que esa posición del fiscal, que esa representación del fiscal no ocurrió o no se adecua a la realidad. O quizás planteará otra realidad a través de la cual justifique la actividad que sí realizó su patrocinado. En fin, las posibilidades son varias en la medida, pues obviamente que la defensa asume una posición, una defensa positiva, una defensa negativa, o a lo mejor una defensa mixta, ¿no es cierto? Pero plantea una representación de la realidad que ya pasó, ¿correcto? Entonces, la actividad probatoria desde la perspectiva de la parte procesal va a estar justamente dirigida a ¿qué? Va a estar dirigida a acreditar, a demostrarle al juez que la representación que prestó es la que más se acerca o la que más se asemeja a la realidad. Es decir, señor juez, lo que yo le dije, ya usted vio con toda la actividad probatoria que yo tuve razón. Que era verdad, utilicemos el concepto verdad coloquialmente hablando, ¿no es cierto? Que era verdad lo que yo dije. Y esa actividad probatoria, que es una de las partes trascendentales del concepto de prueba, que es la parte vista desde la parte procesal, que es una actividad dirigida a acreditar, una actividad dirigida a demostrar, justamente se complementa en un segundo momento con una actividad que es eminentemente jurisdiccional, que es la actividad de verificar. Una vez que ha habido la actividad probatoria, el juez evidentemente verificará cuál de las dos representaciones es la que más se acerca a la realidad, pero no en base a persuasión, no en base a quién habló mejor, no en base a quién convenció a partir del discurso, sino en base a el sustento probatorio de la afirmación. Es decir, a quién logró demostrar, a quién logró acreditar. ¿Correcto? Entonces, si ustedes cuando consideren y vean cuando se menciona que la actividad probatoria de lo que trata es de convencer al juez, sí, probablemente convencerlo, claro, pero convencimiento a través de la acreditación y la demostración, no es un convencimiento a través de la persuasión, y eso hay que tenerlo muy claro. Y en este caso, obviamente, permítanme decirlo, nunca perdamos de vista que más allá de toda la literatura o más allá de toda la cinematografía que correspondiente a otros sistemas procesales, aquí en líneas generales, este convencimiento está dirigido a un juez profesional, ¿correcto? No a un juez lego, es un juez profesional que va a tener una actividad de verificación, no de llegar, yo le creo a él. ¿Y por qué le crees a él? Bueno, porque le creo, porque me persuadió en ese sentido. No, es un juez que va a verificar según reglas de valoración, reglas técnicas de valoración, ¿correcto? Que están previstas en la norma, en la ley. Entonces, en esa línea de ideas, creo que la idea que ustedes pueden discutir largamente con los señores docentes es relacionado a esta unidad, dos caras, pero de la misma moneda, de la misma actividad del concepto de prueba, que es por un lado una actividad de acreditación, de demostración de la parte procesal, y por el otro lado una actividad de verificación, de valoración por parte del juez. En esta misma línea de ideas, también ustedes pueden entrar a discutir, y creo que este es un tema importante que también lo pongo como un elemento que
de tenerlo ustedes en consideración para que puedan explayarse en la discusión correspondiente, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de las pruebas? Del concepto que hemos mencionado, y que es un concepto que lo postulamos, simple y llanamente ustedes ya pueden sacar una conclusión. Pero acá pues, vuelvo a repetirles, siempre ustedes se van a encontrar, sobre todo a partir de cuando hay mucho apego a sistemas jurídicos que no son los nuestros, ¿no es cierto?, a señalar que la finalidad de la prueba puede ser generar la convicción, pero en base a persuasión, a que el juez, en consecuencia, solamente va a resolver en función de lo que las partes le dicen. Es un juez que solamente escucha, que solamente oye, y en función de lo que escuche y de lo que oye, resuelve. Pero ese concepto es un concepto de juez árbitro, ¿correcto? Es un concepto de juez árbitro que resuelve en función de la posición de dos partes. Pero la otra percepción que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo de acuerdo a la regulación de nuestro modelo procesal o de nuestro ordenamiento procesal penal, es que hay un mandato de descubrimiento de la verdad en el sentido coloquial, más un concepto de realidad, más que de verdad, pero y está previsto, ¿no? Que implica también este principio de oficialidad al que hace mención el doctor San Martín, cuando el código introduce la posibilidad de la incorporación de medios de prueba de oficio. Porque si fuera únicamente la otra posición, la posición que ustedes tienen a la derecha de la presentación con relación a una convicción en base a lo que solamente las partes digan, es un juez árbitro. Pero nuestro sistema procesal, más que nuestro sistema procesal, nuestro sistema constitucional claramente establece que la función del juez, ¿no?, no es resolver quién de las partes tiene razón. La función del juez es administrar justicia y por lo tanto tiene que determinar sin duda alguna y preponderantemente en función de la actividad probatoria de las partes qué es lo que ocurrió. Pero si hay una limitación respecto al tema de la acreditación, el juez puede incorporar prueba de oficio. Ahora, evidentemente, este atributo de oficialidad en la actividad probatoria tiene que tener límites. El código habla de algunos límites, ¿no es cierto? Pero la idea, les pido a ustedes, porque esto fue un debate bastante encendido, sobre todo cuando recién entró en vigencia el nuevo Código Procesal, porque las personas que estaban demasiado emocionadas con el contexto de reducir el Código Procesal Penal al tema de litigación oral, pues eran enemigos de la oficialidad de la incorporación probatoria por parte del juez, ¿no es cierto? Eso significaba, pues, superponerse a las partes, es decir, robarles el protagonismo a las partes y por lo tanto romper y perder lo que se podía conocer como la imparcialidad judicial, ¿no? Creo que son conceptos que no necesariamente no tienen esta connotación. Tiene una razonabilidad de ser. Mi concepto es que la razonabilidad de ser del atributo del juez de poder incorporar pruebas de oficio está justamente en un mandato constitucional respecto a su función, que es administrar justicia, ¿no es cierto? No resolver simplemente una controversia en base a lo que las partes dicen. En fin, pero es un tema no solamente rico para discutirlo en la sesión de chat o en la sesión correspondiente respecto a esta viabilidad, posibilidad, constitucionalidad, legalidad u opción legislativa que existe sobre la prueba de oficio. Creo que la riqueza sobre todo está incorporada en el sentido de cuáles son los límites a esta posibilidad oficial legal del juez de incorporar prueba de oficio. ¿Cuáles son los límites? Y lo que es más, de incorporar prueba de oficio, ¿cuáles son las reglas para su actuación? Las reglas de valoración no van a cambiar, pero las reglas de actuación, ¿cuáles son? Porque no están previstas en la norma, ¿no es cierto? Entonces, va a depender mucho del tema de cuál sea el manejo o la administración de la audiencia por parte del juez. Pero ese es un tema que hay que discutir, se los propongo por favor que introduzcan esta discusión que creo que es bastante importante. Muy bien. Esto es en la misma línea que ya habíamos conversado. Bien. También un tema importante que creo que nos va a llevar algún momento para poder discutirlo, y porque sobre todo ustedes, si usted
ven y revisan una serie de audiencias, sobre todo audiencias preliminares, ¿no? Audiencias que se llevan a cabo dentro de la etapa de investigación preparatoria, incluso en la misma etapa intermedia, ¿no? Hay muchas veces se confunde y se utiliza indiscriminadamente el concepto de prueba, ¿no? Se utiliza a rajatabla, como si estuviera acreditando, y aprobado, y acreditado, dicen, ¿no? Tanto a cualquiera de los partes de los sujetos procesales, cualquiera de los sujetos procesales. Esto no es ni privativo de la defensa ni privativo del Ministerio Público, porque muchas veces olvidamos la diferencia entre un acto de investigación y un acto de prueba. Creo que, bueno, los lineamientos los veremos, lo discutirán ustedes oportunamente, ¿no es cierto? Pero me parece, más allá de que los actos de investigación efectivamente se lleven a cabo en la investigación preparatoria, que los actos de prueba sean actos procesales que se realizan, que se ejecutan en la etapa de juzgamiento, más allá que la prueba actuada en juicio, es decir, el acto de prueba, sirve básicamente para que el juez pueda sustentar su sentencia, es decir, su decisión final. En cambio, los actos de investigación van a servir para que básicamente el juez de investigación preparatoria, este juez de garantía, pueda resolver, ¿no?, las incidencias que ocurran en esta etapa, que van desde la aplicación de medidas cautelares o coercitivas, como les llama el código, ¿no es cierto?, a medios técnicos de defensa, como una excepción de improcedencia de acción, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Tutelas. Pero hay un tema que creo que es muy importante, más allá, vuelvo a repetir, ¿para qué sirven o como insumos, para qué sirven, para qué decisión del juez sirven? O más allá de establecer en qué momento se ocurren, creo que lo central es tratar de entender que la actividad probatoria pues es un itinerario, ¿no? Es un proceso en marcha, y justamente esto nos va a permitir ver y ubicar dónde está la diferencia entre un acto de investigación y un acto de prueba, más allá de las diferencias importantes que hemos acotado, ¿no? Fíjense, creo que acá hay un tema central. La actividad probatoria, como vuelvo a repetir, es un proceso que tiene un itinerario a desarrollar, que comienza primero con la actividad de averiguar, de indagar. Y acá es muy importante, doctores, porque fíjense, uno averigua lo que no conoce. Y a eso están dirigidos los actos de investigación. No están dirigidos a un convencimiento para resolver algo. Están dirigidos a saber qué es lo que ha pasado, a tener una idea de cuál es la representación que yo puedo hacerme de este hecho del pasado. O sea, el fiscal escucha la noticia criminal, ¿no es cierto?, y tiene una idea, pero tiene que realizar una serie de actividades para saber exactamente qué pasó, no para decidir, pero para saber qué es lo que ocurrió. Una vez que obviamente estos elementos, estos actos de investigación lo hayan llevado a una determinada conclusión, es decir, que le hayan permitido al fiscal construir su representación de este hecho del pasado, ¿correcto? Entonces ejecutará un acto postulatorio ante el órgano jurisdiccional. Para hacer la línea recta, evidentemente este acto postulatorio tendría que ser una acusación, es decir, lo digo para que siga el itinerario de la actividad probatoria. Y ahí obviamente tendrá que enunciarle o indicarle al juez cuáles son los elementos que le van a permitir, recordemos nuevamente lo que dijimos al inicio, acreditar, demostrar que la representación de la realidad que ha hecho es lo que más se asemeja a lo acontecido en el mundo fáctico. Es decir, ahí estamos entrando a la segunda etapa de la actividad probatoria, que es justamente probar, demostrar, acreditar. Primero indago, primero busco, averiguo lo que pasó, indago respecto de lo que ocurrió. Luego, eso me va a permitir, ¿qué cosa? Me va a permitir elaborar una representación de la realidad. Ahora me toca probarle, es decir, acreditarle al juez que mi representación es la correcta. Y luego estaremos en el tercer estadio de la actividad probatoria. Evidentemente, aquí ya estamos, básicamente, en un contexto judicial, netamente judicial, porque el juez ya será el que tendrá que verificar que efectivamente
cuál de las posiciones, a partir de los niveles de acreditación que hayan tenido, se asemeja a la realidad de lo acontecido o de lo ocurrido. ¿Correcto? Entonces, estos son elementos centrales, elementos que hay que tener en consideración y que nos van a permitir justamente poder diferenciar los diferentes niveles de la actividad en general probatoria coloquial, que pueden hablarse de actos de investigación, correcto, como actos de averiguación frente a algo que desconozco, y el acto de prueba propiamente dicha, ya desde la perspectiva técnica y no coloquial, que es justamente verificable en dos niveles, ¿correcto? Acreditar, demostrar y por la parte del juez, ¿correcto? Verificar que efectivamente cuál de las dos representaciones o tres representaciones de la realidad es lo que se asemeja más a lo que ocurrió o lo que pasó. Estos son ideas generales, sin duda alguna, respecto a elementos que están, pues, nociones generales que están circundando y que son muy importantes que no las perdamos de vista. Siempre hay que tener, en este caso sí, recomiendo rigurosidad en el manejo y en el empleo de estos términos, porque muchas veces se utilizan unos por otros y el contenido es distinto. Y esta rigurosidad en el manejo de estos conceptos, en mi percepción, son muy importantes, por ejemplo, cuando entremos a tallar sobre el tema de la prueba indiciaria y sobre todo en el tema de las prohibiciones probatorias, básicamente en el tema de la prueba ilícita, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que diferenciar qué cosa es un medio de prueba. Y medio de prueba es procedimiento, cauce, a través de qué, de algo. El elemento de prueba es, digamos, el elemento esencial, porque el elemento de prueba es el dato. Es el dato que sale después de haber sometido una información al proceso a través de un medio de prueba. Claro, si nosotros nos damos cuenta, el elemento de prueba es el dato que nos proporcionó el testigo, pero no el dato que nos proporcionó el testigo cuando lo interrogó la policía o cuando fue sometido a interrogatorio por parte del fiscal. No, es el dato que se recoge, que es conclusión después de haberlo sometido al procedimiento legal para obtener información de él, actuación probatoria, ¿correcto? Que es la testimonial que se hace en juicio. Obviamente, esta información, este dato de la realidad, proviene de una fuente, proviene de un órgano. Es decir, de dónde viene la información es la fuente de prueba o el órgano de prueba. El testigo, para nuestros ejemplos, ¿no es cierto? Él es el que trae la información, ¿correcto? Nótese algo acá que es muy importante. El medio de prueba es un elemento procesal. La fuente de prueba es absolutamente extraprocesal porque preexiste. El dato ocurrió, el dato que va a proporcionar información y que va a ser sometida al procedimiento procesal para obtener información, este dato preexiste, es preprocesal. El elemento de prueba es absolutamente procesal porque surge después de la actividad probatoria. El elemento de prueba, doctores, sin duda alguna, como todos ustedes lo conocen, es lo que sirve de insumo al juez para tomar una decisión. Porque ya fue tamizado. ¿Y por qué fue tamizado? Por la actividad probatoria. Muy bien. El objeto de prueba, muy importante tenerlo en consideración, porque el objeto de prueba es en buena cuenta lo que nos va a delimitar, por ejemplo, conceptos como la pertinencia. Porque el objeto de prueba lo que nos va a decir es lo que estoy, dirá el fiscal, investigando, primera etapa, la etapa de indagación, de tratar de descubrir algo que ya ocurrió, lo que estoy investigando es esto. En consecuencia, sobre esto gira la actividad de investigación. Cuando acusa, cuando viene la observación hacia la acusación y se fija finalmente una litis, una contienda, entonces ahí se determina cuál es el tema sobre lo que se va a discutir. Entonces es muy importante saber, porque eso es justamente el concepto que nos va a permitir qué tengo que probar y qué no tengo que probar.
y obviamente el resultado de la prueba es la conclusión del procedimiento intelectivo ya llevado a cabo por el juez, ¿no? Entonces, son conceptos que están ahí, las nociones generales están ahí, es cuestión de ir refrescándolos en cada uno de los casos que tengamos a bien, que tengan a bien los docentes poder aplicar en los casos conceptos. Sobre este tema lo discutiremos en su oportunidad, será motivo de discusión largo y tendido a nivel de, sin duda alguna, de las sesiones síncronas, como vuelvo a repetir, el objeto de prueba, dos elementos centrales, es decir, ¿qué se debe probar? ¿Qué tengo que probar? No lo vamos a referir acá por la esencia de este componente, ¿no es cierto?, de interacción virtual, pero lo planteamos, ¿no es cierto? Eso es un tema que discutiremos. Yo sí acá también planteo como una posibilidad de objeto de discusión a nivel de la sesión de chat o de la sesión síncrona, que se discuta qué se tiene que probar, pero más importante es qué no se debe probar. Y acá cuando me hablo de lo que no se debe probar, miren ustedes, sin duda alguna no vamos a hablar de que el derecho no se prueba, que la costumbre, bueno, y la costumbre hay que tener en consideración varias cosas, porque la costumbre no se prueba en la medida que que todos formemos parte de la misma entidad cultural. Claro, si todos formamos parte de la misma entidad cultural y todos tenemos cánones culturales de comportamiento, pues no tengo que probar cuáles son los cánones culturales de comportamiento porque todos lo compartimos. Pero en una sociedad pluricultural como la nuestra ya estamos hablando de otro contenido, ¿no es cierto? Pero en fin, eso es un tema que ustedes también lo pueden discutir en los componentes correspondientes. Pero acá, por ejemplo, a mí me interesa, y lo digo sinceramente, que se discuta elementos que muchas veces son abordados y tocados por decisiones jurisdiccionales, ¿no? Como por ejemplo el concepto de hechos notorios. Y más que hechos notorios, y yo he visto, por ejemplo, he visto en muchas decisiones, y miren, no solamente en decisiones jurisdiccionales, sino también incluso en disposiciones o providencias fiscales, la alegación cada vez más frecuente al concepto de máximas de la experiencia. Y entonces, claro, por principio la máxima de experiencia no se debe probar, pero les sugiero, por favor, que puedan ustedes discutir con los docentes, ahí planteo otro tema también, qué cosa debe entenderse por máxima de la experiencia y finalmente quién es el receptor pues de la máxima de la experiencia, ¿no? O sea, es que la experiencia dice tal cosa, pero ¿qué dice? ¿Quién es el receptor? ¿De quién surge la máxima de la experiencia? Es que es así. Yo he escuchado, por ejemplo, lo planteo, y lo planteo porque es algo que he visto, la alegación por decirles, algo así como, es máxima de la experiencia, dice, es máxima de la experiencia que los directores de una empresa conocen perfectamente todo lo que hacen sus subordinados. Yo he escuchado eso. Entonces eso me ha puesto a pensar y digo, ¿esa es una máxima de la experiencia? ¿Y de dónde sacó esa experiencia? ¿Qué es lo que lo llevó a afirmar tal cosa? O por ejemplo, ¿no? Se nos dice máximas de la experiencia. Es una máxima de la experiencia que aquella persona a la cual se le está imputando un delito muy grave, entonces tienda a fugar. Y alguien me dice, oye, entonces si es máxima de la experiencia, entonces no lo debo probar. Y si no lo debo probar, entonces doy por cierto, absolutamente cierto, de que si a alguien le imputan un delito grave, entonces de todas maneras hay un peligro de fuga. Estoy hablando, por ejemplo, para la aplicación de la prisión preventiva. Pero yo me pongo a pensar, ¿y si yo le acredito que la persona a la cual, digamos, a mi patrocinado, tiene 3 procesos anteriores, y en los 3 procesos anteriores le imputaron delitos mucho más graves, y nunca se fugó? ¿Podría aplicar la máxima de la experiencia? ¿Será entonces esa una máxima de la experiencia? ¿Correcto? Entonces, propongo porque veo que cada vez se está tratando de utilizar más estos conceptos. A mi parecer, y lo pongo como hipótesis, no como afirmación de autores, sino simplemente de cara a tratar de alimentar la discusión, me parece que la alegación a máximas de la experiencia lo que podría develar es una falta de argumentación de las decisiones. Una falta de poder fundamentar, argumentar adecuadamente una decisión y en consecuencia recurrimos a algo que supuestamente es irreductible, máxima de la experiencia, hecho notorio. No digo que sean lo mismo, cosas distintas, pero digo, o sea, cumplen la misma finalidad. Entonces, es un tema que puede tornarse en peligroso.
puede tornarse en peligroso y sugiero simplemente a ese nivel de sugerencias, de recomendación, si lo pueden ustedes discutir a nivel de las reuniones, ya sea en el chat o en la sesión síncrona correspondiente. ¿Correcto? Bueno. Luego, como les mencionaba, esto lo vamos a pasar un poco más rápido porque simplemente de lo que se trata acá es de fijar algunos temas que nos puedan servir. El derecho a la prueba es importante asumirlo, ¿correcto? Decirlo, porque al fin y al cabo, evidentemente, nos va a llevar primero a una vieja discusión, ¿cierto? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho a probar? En general, si ustedes revisan jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues ustedes ahí van a encontrar un sinnúmero de alegaciones acerca de la naturaleza jurídica que van desde el debido proceso, que van al tema de defensa, la tutela jurisdiccional efectiva, etcétera, 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 ¿no? Sobre todo, reconocimiento expreso, digamos, autónomo, ¿no? No tiene un reconocimiento expreso autónomo. Entonces, claro, ahí nosotros, por ejemplo, en la posición, y esto siguiendo básicamente al maestro Chamorro Bernal, considero que el derecho a probar está incito dentro de este plexo garantista, que es la tutela jurisdiccional efectiva, más que el debido proceso. Creo que no es parte del debido proceso, es parte de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no es cierto? Porque desde esa percepción del maestro Chamorro Bernal tiene pues cuatro perspectivas, cuatro, digamos, manifestaciones de este macro derecho, ¿no? Esta macro garantía. Primero es el libre acceso a la jurisdiccionalidad. Este libre acceso a la jurisdiccionalidad que se materializa a través de dos derechos, ¿no es cierto? El derecho a la acción, que me permite ingresar a primera instancia, y el derecho a la impugnación, que me permite arribar al segundo puerto de nivel jerárquico a nivel de órgano jurisdiccional, es decir, a la instancia superior. Pero una vez que ya accedí, una vez que ingresé al proceso, ¿cierto? Porque a partir de la manifestación del libre acceso a la jurisdiccionalidad, entonces, ¿qué hago ahora en el proceso? En el proceso lo que tengo que hacer es defenderme. Defenderme no estoy refiriéndome solamente a contrarrestar el ataque, sino también a atacar. El ataque, en este caso, procesalmente hablando, es defensa. Y aquí la defensa, entonces viene la pregunta, ¿y cómo te defiendes? Bueno, te defiendes de dos maneras. La primera es evidente. Si tú estás postulando algo, lo tienes que probar. Entonces la forma de defenderte es probando. Por eso es que se dice que el derecho a probar forma parte del derecho a la defensa. La otra forma de defenderte es contradecir lo que dice la otra parte. ¿Correcto? Muy bien, ya me defendí. ¿Y ahora qué es lo que acontece? Bueno, si ya nos defendimos, las partes, los sujetos procesales, nos hemos defendido, entonces en consecuencia viene la tercera manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva, que es que tenemos derecho, ¿cierto?, las partes procesales, a que el juez emita una decisión, una resolución fundada en derecho. Es decir, pero que se pronuncie respecto a lo que ha sido objeto del proceso, respecto a lo que ha sido objeto de control. No tenemos derecho a que nos den la razón, ese derecho no existe. Tenemos derecho a que se pronuncien sobre lo que hemos pedido, sobre lo que se ha discutido. No, eso puede ocurrir, puede coincidir lo que yo estoy pidiendo, ¿no es cierto? Este tema de la representación y la verificación judicial, que ya lo hemos conversado, pero puede ser que me den la contra. Lo que sí tengo derecho es que si me dan la contra, me tienen que decir por qué, es decir, fundamentado. Y finalmente, la cuarta manifestación de la tutela, evidentemente, es este elemento de que toda decisión judicial no puede quedar como un mero discurso. No, tiene que ejecutarse, tiene que trascender a la realidad. La decisión judicial tiene que tener efectos en el mundo fáctico, tiene que traducirse en una conversión en la realidad, no en el simple discurso plasmado en un determinado lienzo. No, tiene que ejecutarse. En esa línea, vuelvo a repetir, conceptualizamos, eso es una postura, finalmente, que la planteamos, en todo caso son ustedes libres para poder discutirlo, sin duda alguna, a nivel de las sesiones síncronas o a nivel del chat correspondiente con sus respectivos docentes, pero conceptualizamos que el derecho a probar forma parte del derecho a la defensa, ¿no es cierto? Es la parte activa. ¿Y por qué? Me defiendo, si yo leo algo, me defiendo. ¿Cómo me defiendo si leo algo? Probando, probando.
En fin, en esa línea, aquí, bueno, hay algunos reconocimientos, contenidos. Con relación al contenido, no vamos a detenernos mucho porque es un tema de presentación. Evidentemente, creo que hay un consenso, ¿no es cierto?, un consenso general en asumir de que el derecho a aprobar, pues, tiene estas 5 fases, ¿no? El derecho a aprobar implica que yo tengo derecho, tengo la aptitud de poder ofrecer información, información que acredite que es verdad, coloquial, que es real, que mi representación se asemeja a la realidad, ¿no es cierto? A permitir incorporar estos elementos que me sirvan para este objetivo. Eso implica un tema de postulación, de ofrecimiento. Tengo derecho a que estos medios de prueba sean admitidos, obviamente, siempre y cuando exactamente cumplan con los límites propios del derecho a probar. El derecho a probar no es omnímodo, no es un derecho que sin límites, tiene fronteras que hay que respetar. El juez puede rechazar, no quiere decir que el juez esté obligado a admitir todo lo que yo ofrezco. Yo tengo el derecho de ofrecer, tengo el derecho a que me lo admitan, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos y los requerimientos legales correspondientes. Pero si ya ofrecí, ya me lo admitieron, ahí tengo derecho. Si ya está ofrecido y admitido, sobre todo admitido, tengo derecho a que se actúe. Es decir, que de acuerdo al procedimiento o al mecanismo de prueba, ¿no es cierto?, pueda esta información ser sometido al contradictorio de las partes bajo la inmediación del juez para conseguir u obtener elementos de prueba que sirvan de insumo para que el juez tome una decisión. Obviamente, para llegar a ese momento cuasi culminante de la labor periprobatoria de la parte procesal, que es la acción donde busca la acreditación, donde busca la demostración, obviamente tiene que haber asegurado y protegido estos elementos de prueba. Es por eso estos datos, esta información. Es por eso que la cuarta manifestación previamente no es por un orden cronológico, porque probablemente este primero o después de la admisión está el hecho de que tengo también la potestad de utilizar los mecanismos necesarios para asegurar y proteger esta información. Y finalmente, que ya no depende, ya esta no es una actividad donde las partes procesales intervengan, porque ya es una finalidad del elemento comportacional propio del magistrado, del juez, que es el de valorar. Entonces, el contenido del derecho a probar implica la capacidad de ofrecer, el derecho de que se admitan, en la medida que se cumpla con los requisitos. Muy importante que se actúe, que además de actuarse, se aseguren, ¿no es cierto?, que estén asegurados, protegidos para que justamente puedan actuarse y que finalmente, una vez de que hayan sido actuados, tengan que ser valorados. Si ya se actuó, el juez los tiene que valorar, ¿correcto? Lo que él no quiere decir que tiene que valorarlo en el sentido que yo lo he propuesto, porque ese ya es una labor de verificación del juez. Lo que en todo caso tiene que decirme es fundamentarme y explicarme por qué le dio el sentido que establece en su decisión. Eso es lo único que yo le puedo exigir al juez. No que le dé el sentido que yo quiero. Lo que tengo es el derecho a que el sentido que le vaya a aplicar, esté fundamentado o esté argumentativamente explicado. Muy bien, acá en la misma línea, algunos aportes jurisprudenciales sobre este tema. El tema de los límites, acá evidentemente importante también, pueden ustedes discutirlo, sobre todo un tema fáctico, un tema práctico, no sé, todos los límites, más allá de los límites extrínsecos correspondientes, que sobre todo el tema de la licitud lo abordaremos en la tercera unidad de aprendizaje de este curso, ¿no? En las provisiones probatorias, así que lo reservamos para ese momento. Sí tocaría acá de todas maneras tocar algunos elementos de los límites intrínsecos, ¿no es cierto?, que están referidos a estos esquemas bastante difundidos procesalmente, que es la pertinencia relacionada al objeto del proceso, la conducencia y la utilidad de los medios de prueba que se vayan a aportar, ¿no es cierto? O sea, en fin, esos son los límites a este tema. Algunas ideas generales, que en fin,
Uno puede tener, creo que una de las ideas que van nuevamente a repetirse acá como elementos centrales de discusión que les vuelvo a recordar, es el tema, si bien es cierto, la actividad probatoria se rige en líneas generales por el principio dispositivo, es decir, que las partes son las que incorporan la información, sin embargo, recuerden que bajo el principio de oficialidad, el juez también puede incorporar prueba de oficio, ¿no? Lo que también es cierto que el juez tiene, y este es otro de los principios importantes, que ustedes también lo pueden discutir, es que el juez también tiene que al momento de valorar, lo tiene que valorar, o sea, solamente puede valorar en función de lo que se actuó en el juicio. Es decir, en prueba actuada. No puede, pues, aplicar para su valoración conocimientos personales, íntimos que él tenga, es decir, en su basamento o en su cognitividad, pero que no provienen del juicio, sino que preexisten en el juicio. Eso no se puede hacer. Un tema que también ustedes en todo caso lo pueden discutir. Acá simplemente presentamos algunos elementos que ustedes quizás valgan la pena conversarlos, sin duda alguna. En todo caso, que serán desarrollados en la sesión síncrona correspondiente. Esto es en el código, simplemente una ubicación de dónde están estos conceptos que hemos venido desarrollando dentro del ordenamiento procesal penal. El tema de la carga de la prueba y la presunción de inocencia, como yo les decía, esto es a nivel simplemente de presentación y como les estaba mencionando, acá creo que es muy importante este concepto, ¿no? ¿Quién debe probar? Hay tres reglas generales, más o menos generales, ¿no es cierto? Esto estoy hablando de teoría general del proceso. ¿Quién debe probar? El actor, es decir, el que ejercita el derecho de acción es el que tiene que probar. Interesante concepto. El segundo, regla general, el que afirma algo tiene que probarlo, no el que niega. El que afirma lo tiene que acreditar. Y el otro concepto que es la carga probatoria dinámica, ¿no? Muchas veces ustedes han tenido la oportunidad en una de las lecturas para el control correspondiente, el primer control correspondiente, ustedes han tenido acercamiento a una lectura donde toca este tema, que es el tema de la carga de la prueba, ¿no? O sea, ¿cuándo es útil la carga de la prueba? ¿Cuándo surge la necesidad de la carga de la prueba? O es que, por ejemplo, en nuestro código está desde el título preliminar del Código Procesal Penal está la carga de la prueba, ¿no es cierto? Dice que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Claro, la pregunta es, ¿le corresponde al Ministerio Público? Todos dirían, claro, le corresponde porque la otra parte juega con la presunción de inocencia. Pero como les decía al inicio de esta conversación, ¿es por eso o es porque el fiscal siempre tiene que imputar algo? O sea, imputar, podría decidir archivar, pero vamos desde la lógica de continuidad. Es decir, cuando el fiscal imputa algo, está afirmando algo. Está afirmando primero que ha ocurrido un hecho y que ese hecho tiene contenido delictivo, que tiene contenido penal, y que respecto de ese hecho, esta persona está vinculada o relacionada dentro de las categorías de autoría y participación con el hecho. Pero si se dan cuenta, el fiscal siempre tiene que hacer una defensa positiva de su posición, porque siempre tiene que afirmar hechos, y esa afirmación se traduce en imputaciones, en cargos. Entonces, si él está imputando, si él está haciendo cargos contra alguien, tiene que probar. Pero no lo tiene que probar porque la otra parte tenga presunción de inocencia necesariamente. Estoy lanzando solamente hipótesis para alimentar una discusión. Lo tiene que probar porque lo está afirmando. Y como vuelvo a repetir, esto habría que analizarlo desde esta perspectiva. ¿Es porque el fiscal afirma que tiene que probar o es que tiene que probarlo porque la otra parte tiene presunción de inocencia? Y si esa fuese la conclusión, ¿qué efectos tiene con relación a las afirmaciones de defensa que realiza el imputado? Les comentaba, ¿qué pasa si su defensa es una legítima defensa o, por ejemplo, cualquier otra causa de justificación o causa de exculpación? ¿Quién lo prueba? ¿No? Ahí va, bajo la premisa de la presunción de inocencia, yo he escuchado esta idea generalizada en la población, más o menos, y creo que en la población estoy exagerando, pero digamos, de que yo no tengo que probar nada, que lo pruebe todo el fiscal. Oye, pero tú estás afirmando esto, no es parte de la afirmación del fiscal. No,
presunción de inocencia implica un bloque de protección absoluto. Yo probatoriamente no tengo actividad alguna, no tengo obligación de probar. Y, por ejemplo, claro, si ustedes tienen una posición negativa, una defensa negativa, evidentemente no van a probar nada porque no van a alegar absolutamente nada. Se van a dedicar exclusivamente a destruir la tesis del fiscal. Pero ese es el nivel de discusión que me gustaría que, por ejemplo, ustedes abordaran este concepto. Y lo que mencioné también al inicio, que traten de incorporar dentro de la discusión este famoso término de la carga probatoria dinámica o carga de la prueba dinámica, dinámica de la prueba, ¿no? Acá hay algunas ideas generales para su aplicación, ¿no? Pero más que todo tomado desde la perspectiva del proceso civil. Entonces, ¿cuán viable es aplicar este método de distribución de carga probatoria dentro del contexto de un proceso penal? Y lo digo, como vuelvo a repetir, y aquí sería interesantísimo el bagaje profesional, el bagaje de experiencia que ustedes tienen en casos concretos, sobre todo vinculados a temas de lavado de activos, por ejemplo. Y les mencionaba también proyectarse con relación a la acreditación, por ejemplo, del sistema de cumplimiento, cuando pongamos a discutir ya sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? Todo un tema. ¿Funcionará ahí la carga dinámica de la prueba? Pónganse ustedes a pensar, la existencia o no de un sistema de cumplimiento. ¿Quién está en mejores condiciones de acreditarlo? ¿Qué pasa si no tengo un registro? Pero sí lo tengo. A lo mejor es muy defectuoso mi sistema. No me conviene decirlo, pero si lo tenía, entonces no lo quiero probar. Entonces, lo dejo a su criterio para que ustedes, si lo consideran importante, pues, lo introduzcan a la discusión, a la conversación. Uno de los temas finales que me gustaría que ustedes se pongan a discutir en este tema de la carga de la prueba, ¿no? ¿Cómo funciona la carga de la prueba, pero en comparación en las pretensiones que se discuten dentro del proceso penal? Obviamente en el proceso penal se discuten muchas pretensiones, ¿correcto? Hasta pretensiones de pérdida de dominio se discuten también, por cierto, ¿no? Las medidas, por ejemplo, de la incautación, el decomiso, no son resarcitorias, no punitivas, tienen otra finalidad, pero no, yo me quiero restringir solamente a estos dos grandes rubros, de la pretensión punitiva y la pretensión resarcitoria, ¿correcto? A estos dos grandes rubros. La pretensión punitiva, ya está, ok, lo hemos discutido acerca del concepto de presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Pero también me estoy refiriendo en este momento al concepto mismo de la pretensión resarcitoria. Como todos conocemos, ¿no? El nuevo modelo procesal, bueno, ya no es tan nuevo, pero el Código Procesal Penal incorporó esta figura de la pretensión resarcitoria. No es que como una novedad, porque también en el Código de 40 estaba, ¿no? Pero le dio autonomía, le dio doble autonomía, ¿no es cierto? Una que es la autonomía de ejecución, porque es más, el fiscal la puede perseguir bajo un criterio de legitimidad legal, pero solamente hasta que el agraviado o la víctima se constituyan en actor civil, porque una vez ocurrida la constitución en actor civil, queda clarísimo que cesa la legitimidad legal que tenía el fiscal de persecución, pero lo que más interesa es obviamente la autonomía de fallo o autonomía de decisión, porque el propio código establece que finalmente el juez, correcto, aun cuando emita un auto de sobreseimiento o aun cuando emita una sentencia absolutoria, en consecuencia siempre eso no lo enerva, no enerva la obligación que tiene de pronunciarse respecto de la otra pretensión acumulada, que es la pretensión resarcitoria. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de la carga de la prueba? En mi concepto mucho por el artículo 19.6, ¿no?, del Código Civil, porque estamos evidentemente la responsabilidad civil derivada del delito es evidentemente responsabilidad extracontractual. Y el artículo 1969 nos dice, ¿no?, aquel que por dolo culpa, Código Civil, causa un daño o a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo, y esta es la parte que me interesa para el tema de la carga de la prueba, el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Y esta frase, lo dejo ahí porque quisiera plantearlo como un elemento de discusión, el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor, al autor del daño, pero él es el que tiene que descargar.
¿Y eso cómo juega? Si probablemente el obligado civil coincida con la misma persona del imputado. Entonces, en un concepto tiene presunción de inocencia y por acá tiene esta carga. ¿Cómo funciona eso si es la misma persona? Planteo. Solamente lo planteo. Puede ser que esté leyendo mal el Código Civil. Por eso es que simplemente reitero. Entonces, una incorporación de algún elemento para que si ustedes lo tienen a bien, lo puedan discutir. Un poco ya para ir culminando, simplemente porque nos hemos extendido respecto de este tema de la primera unidad. Permítanme, obviamente, termina esta primera unidad con los criterios de valoración probatoria, ¿no? Discutirán ustedes por qué nuestro modelo procesal asume la libre convicción, pero desde la perspectiva de la sana crítica y no de la íntima convicción, y por qué se abandonó esta concepción de la prueba legal o tasada. Es decir, ¿por qué asumimos eso? Porque las ventajas de haber asumido un criterio de sana crítica, por un lado, y por otro lado es porque hemos asumido como estándar esta afirmación de más allá de toda duda razonable. Por eso, esa es parte de esta discusión que los invito también a poder debatirla en las respectivas reuniones. Solamente algún planteamiento muy general con relación ya al concepto mismo de la unidad de aprendizaje número 2, que como refería está relacionada a la prueba directa, de donde se ha escogido abordar el tema de la prueba testimonial. Acá algunos conceptos básicos de qué cosa es testigo, qué cosa es la testimonial, qué es el testimonio, es muy importante, ya le refería, el testimonio finalmente es el producto de la testimonial, ¿no es cierto? El testigo es quien es el soporte de información, es quien tiene la información. Esta fuente de información es sometida a un procedimiento, ese procedimiento se llama testimonial, y producto de ese procedimiento en el cual participan las partes de manera contradictoria, y ese procedimiento contradictorio es apreciado, inmediado por el juez, tiene un producto, y el producto es el testimonio, ¿no es cierto? El producto, el elemento de prueba que va a servir de insumo al juez para tomar finalmente una decisión, obviamente de manera concatenada con la demás información que haya sido incorporada vía actuación autoria. Pero, ¿cuál es el concepto central que me gustaría que ustedes discutan con relación a la prueba testimonial? Y ustedes lo van a apreciar finalmente en cómo está diseñada. Y tiene que ver con la pertinencia de la prueba testimonial. Evidentemente tiene una pertinencia objetiva, porque se entiende que la información que brinda el testigo está relacionada directamente, ahí su calidad de prueba directa, directamente con el objeto de discusión. Porque probablemente respecto de esa realidad, ¿no? Esa realidad del pasado, ese hecho que ocurrió, correcto, haya sido percibido sensorialmente por ese testigo. Él ha tenido una vinculación sensorial con ese hecho y por lo tanto, él nos va a proporcionar información que permita reconstruir. Pero obviamente, eso lo hace evidentemente un elemento esencial. Esencial. Un momento es una prueba mediatizada por alguien que vio, alguien que escuchó, alguien que dijo y lo plasma en algún documento, en algún papel. Pero más importante es el directo, el que ha tenido la vinculación directa, y ese es el testigo. Pero ahí es justamente por la importancia o la entidad que tiene un testigo que me gustaría que ustedes discutan largo y tendido acerca del concepto de la pertinencia subjetiva. En buena cuenta, es la calidad de información que brinda el testigo. ¿Está mintiendo? No está mintiendo. Es un testigo, miren, es un testigo fiable o, esta es otra cosa, es fiable la información que proporciona. Puede ser un testigo fiable, pero a lo mejor la información que proporciona no es fiable. Me interesa, por favor, doctores, que discutan el concepto de la fiabilidad, credibilidad subjetiva del testigo. Él como fuente u órgano de información, de prueba, y el contenido, el testimonio, el contenido de la información. Y para eso, evidentemente, y ustedes los tienen en los materiales, pues tienen una serie
de desarrollos jurisprudenciales que han trabajado este tema, ¿no? Básicamente engarzan esta discusión en tres niveles: uno en el tema de la ausencia de increíbilidad subjetiva, otro en el tema de la persistencia en el discurso, siempre y cuando se trate de una persistencia vinculada al núcleo mismo de la información, no a hechos periféricos, y el tema de la corroboración de la información, ¿no? Acá es importante, yo les recomendaría, pediría por favor que entremos a discutir este tema, ¿no? De la credibilidad, fiabilidad, y es por eso, fíjense, que incorporé todo un desarrollo acerca de la memoria, porque fíjense, hay un tema que es central, ¿no? Y con esto termino. Hay un tema que creo es central y esencial en estos conceptos, ¿no? El testigo, cuando va a declarar, evidentemente, y ojo, cuando va a declarar para actuación probatoria, es decir, cuando ya estamos en juicio, evidentemente ha pasado muchísimo tiempo o algún tiempo entre lo que vio, lo que percibió, lo que sintió, con relación al momento en donde le vamos a pedir que recuerde. Y la memoria, y ahí entra a jugar el tema de la memoria, y la memoria no es, pues, señores, un disco duro, no es que cuando la persona, cuando nosotros percibimos algo, lo guardamos como un archivo, y cuando nos preguntan por ese algo, simplemente recuperamos el archivo y reproducimos lo que vimos en ese momento, lo que sentimos en ese momento. Así no funciona la memoria. La memoria funciona en función de recuerdos. Y en consecuencia de lo que tratamos de hacer de este testigo es que recuerde. Y acá viene toda una discusión porque está muy vinculado al tema de la fiabilidad. Es decir, ¿cuánto recuerda? ¿Siempre va a recordar exactamente lo que pasó? ¿El transcurso del tiempo a lo mejor modifica sus recuerdos? ¿O a lo mejor hechos similares ocurridos paralelamente generen que se entremezclen los recuerdos? O como autoras como la doctora Elizabeth Loftus, por ejemplo, que nos proporciona todo un esquema y que lo vamos a trabajar en clases síncronas, en los cuales incluso es posible insertar, ¿no?, recuerdos falsos a las personas. Y eso está muy vinculado a que justamente el elemento que vamos a utilizar para esa memoria, para recuperar ese recuerdo, es la pregunta. La pregunta es el mecanismo. Pues es importantísima del interrogatorio. Si la pregunta es ese mecanismo, la doctora nos va a demostrar cómo es que muchas veces la forma de preguntar genera distorsiones en la respuesta, distorsiona el recuerdo y por lo tanto distorsiona la forma como se transmite el recuerdo. Y eso es muy peligroso. Pongan ustedes a pensar sobre todo en aquellos delitos de clandestinidad. O clandestinos, no de clandestinidad, clandestinos. O, por ejemplo, pongan ustedes a pensar en delitos vinculados con agravios sexuales en menores de edad. ¿No es cierto? Entonces, por eso es muy delicado la forma como se tiene que hacer el interrogatorio, porque el interrogatorio no es solamente ese estadio en el cual me voy a lucir con mis preguntas, sino que tener en consideración que la pregunta es el mecanismo motivacional del recuerdo, de la recuperación del recuerdo. Entonces, esos son los temas que yo les sugeriría que también podamos discutir, podamos conversar sobre este tema. Como vuelvo a repetir, respecto de esta segunda unidad, la prueba testimonial, les pediría, ¿no es cierto?, que tengan una conversación, porque sobre todo con los docentes que ustedes les ha tocado, evidentemente ustedes ahí tienen maestros del derecho, no solamente maestros del derecho, tienen jueces connotados, fiscales con muy buena reputación, muy hábiles en su quehacer jurídico, en su quehacer como magistrados, y evidentemente la capacidad que tienen de los casos que han tratado va a permitir trabajar con mucha mayor riqueza esta discusión, que la pienso, les ruego, si fuese posible, y ustedes lo tienen a bien, centrarlo en el concepto, vuelvo a repetir, de credibilidad, de fiabilidad del testigo. Muy bien, doctores. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Son algunos temas que he tenido la oportunidad de planteárselos, esa simple de recomendación, para que ustedes puedan discutir sobre todo cualquiera de los temas vinculados a estas dos unidades de aprendizaje. La número 1, la teoría de la prueba en general, y la número 2, relacionada al tema de la prueba testimonial dentro del concepto macro de la prueba directa. Muchísimas gracias, señores discentes, y éxitos.
en las reuniones tanto de chat y en las reuniones síncronas que ya nos veremos ahí. Muchas gracias, muy buenas noches.